Cuando se habla del triste pasado de Petey en Dogman, muchos mencionan a su padre abusivo Croc, quien fue el principal responsable de que Petey se convirtiera en un villano. Pero ¿sabías que otra persona muy importante en la vida de este gato fue su madre Grace? Esa es una excelente pregunta. Mientras que Croc dejó muchas cicatrices en Petey, su madre fue la dueña de los recuerdos más felices del antiguo enemigo de Dogman, y sus enseñanzas fueron clave en la redención del personaje. Aunque Lil Petey fue la principal razón por la que Petey decidió convertirse en una mejor persona, esto nunca habría sucedido sin los valores que su madre le inculcó. Esto se debe a que tanto Grace como Lil Petey están inspirados en la misma persona, la madre de Dav Pilkey, el creador de Dogman. Después de todo, el mismo Petey está basado en Pilkey y su desarrollo es una analogía de la infancia del autor, cuando tuvo dificultades para estudiar debido a su TDAH y dislexia. Sin embargo, al igual que Grace y Lil Petey, la madre de Pilkey nunca se dio por vencida con él y siempre lo apoyó sin juzgarlo. Gracias a eso, Dav Pilkey pasó de ser un niño que sacaba malas calificaciones a convertirse en un escritor y caricaturista reconocido, mientras que Petey pasó de ser un villano temido a una persona bondadosa. Y si no fuera por su madre, ni Grace ni Lil Petey habrían existido. De hecho, es posible que Pilkey jamás hubiera llegado a convertirse en un autor de libros, lo que significa que la saga de Dogman nunca habría visto la luz. Y esa es la razón por la que la historia de Grace es tan importante para toda la franquicia. Pero hay mucho más sobre Grace de lo que imaginas, y estos detalles podrían revelarse en una posible secuela de Dogman, que muy probablemente incluirá un flashback de Petey para introducir a este personaje en el mundo cinematográfico del perro policía. ¿Quieres conocer todo sobre Grace antes que nadie? Entonces súbete a esta ola. Está comenzando un nuevo Cine Wave. Todo lo que sabemos sobre Grace tiene un punto de inicio en un pasado no tan lejano, en algún momento de los años 80 o 90. En esa época, Croc tenía un look completamente distinto. En su momento estaba a la moda, pero hoy en día se vería bastante ridículo. Mientras tanto, la apariencia de Grace no cambió mucho en comparación con sus futuras apariciones. Fue en ese entonces cuando ella y Croc se conocieron, y también cuando él le propuso matrimonio, dando inicio a una relación de varios años. Croc debió de tener entre 20 y 30 años en ese momento, al igual que Grace, pero realmente no se sabe si había una gran diferencia de edad entre ellos o si eran contemporáneos. Un detalle importante es que el anillo que Croc le dio a Grace cuando le propuso matrimonio no era una joya cualquiera, sino un artefacto conocido como el Anillo del Destino y otras cosas, el cual le fue entregado a Croc por un extraterrestre. El padre de Petey había recibido la misión de dárselo a la señorita enfermera, quien en ese entonces era muy joven, ya que existía una profecía alienígena que decía que ella salvaría el universo. Pero como el descarado que es, Croc decidió usarlo para proponerle matrimonio a Grace. Estos eventos fueron revelados en Big Jim Begins, el libro más reciente de la saga hasta el momento. Después de casarse, vivieron juntos durante años, pero no se sabe cuánto tiempo pasó hasta que Grace quedó embarazada de Petey. Tampoco está claro si Croc ya era un pésimo esposo desde el principio o si comenzó a empeorar tras el nacimiento de su hijo. Big Jim Begins deja claro que siempre fue una mala persona, pero también que es un mentiroso de primera, ya que engañó al extraterrestre sin ningún remordimiento. En otras palabras, la pobre Grace pudo haber sido manipulada por Croc muchas veces. En el peor de los casos, incluso pudo haber sido víctima de infidelidades mientras pensaba que tenía un matrimonio perfecto, y quizás solo descubrió la verdad años después, si es que alguna vez llegó a saberlo. Si también crees que Grace merecía a alguien mejor que Croc, deja tu comentario con el hashtag Grace. Con el tiempo, el amor entre Grace y Croc resultó en el nacimiento de Petey, un gatito que pudo haber tenido un futuro prometedor si no fuera por los malos tratos que sufrió de su padre durante su infancia. La historia nunca entra en detalles sobre los abusos que Petey sufrió cuando era pequeño, pero la escena de su reencuentro con Croc, tanto en la saga de libros como en la película de DreamWorks, nos da una idea de cómo era su relación en esa época. Después de todo, Croc es increíblemente descarado, insulta a su propio hijo sin razón alguna para
destruir su autoestima y encima le roba todas sus pertenencias. ¿Te imaginas lo que le hizo cuando Petey era un niño pequeño y no tendría otra opción más que obedecerlo? Sin mencionar el misterio detrás de la cola lastimada de Petey. Solo él y su padre saben cómo terminó así, y muchas personas teorizan que fue resultado de otro de los maltratos de Crude. La relación de Petey con su padre le enseñó a no confiar en nadie y a odiar a todos, pero con Grace fue completamente diferente. Ambos se querían y ella siempre lo trató bien sin criticar cada una de sus acciones como hacía su padre. Incluso cuando Petey se enojaba y rompía cosas debido al estrés, Grace lo perdonaba. En lugar de regañarlo, trataba de enseñarle a amar, perdonar y ser una buena persona. Aunque Petey se convirtió en un villano, esas enseñanzas aparentemente olvidadas siempre permanecieron en el fondo de su memoria. A pesar de ser una mujer bondadosa que nunca le hizo daño a nadie, Grace tuvo la desgracia de contraer una enfermedad muy grave. No se sabe exactamente qué diagnóstico recibió la mamá de Petey, pero parece haber sido algo bastante serio que requería tratamiento. Podría haber sido leucemia o algún problema pulmonar, por ejemplo. Lo que sí sabemos con certeza es que este fue el peor momento de la vida de Grace. Lo más triste es que en esta etapa tan difícil, su propio esposo la abandonó. Dicen que los esposos deben estar juntos en las buenas y en las malas, pero Crude no siguió esa regla y la dejó en el peor momento de todos. El motivo tampoco lo sabemos. Tal vez discutieron antes de que él se fuera, o quizás Crude simplemente no tuvo el valor de enfrentar las dificultades de cuidar a una persona enferma. ¿Será que es un cobarde a ese nivel? Debido a esto, Grace tuvo que vivir sola con Petey. ¿Te imaginas cuidar de un niño pequeño mientras te sientes mal por una enfermedad fatal? Eso es exactamente por lo que pasó Grace, pero en ningún momento dejó de ser una buena madre ni actuó de forma egoísta, lo que refuerza aún más la diferencia entre ella y Crude. Es triste pensar que la mamá de Petey terminó casada con alguien tan terrible, porque definitivamente merecía algo mejor. ¿Tú qué opinas? ¿O crees que deberíamos conocer la versión de Crude de esta historia? El abandono de Crude en un momento tan complicado no solo dejó a Grace triste y con la enorme responsabilidad de cuidar a Petey mientras se enfrentaba una enfermedad grave, sino que también trajo otro problema que cualquier adulto teme: la falta de dinero. Probablemente Crude era la principal fuente de ingresos de la familia, y si Grace trabajaba, su enfermedad la debió haber obligado a dejar de hacerlo. Dependiendo del tipo de empleo que tenía, tal vez ni siquiera pudo obtener una licencia para seguir recibiendo dinero, y si la obtuvo es muy probable que el pago no haya sido suficiente. De cualquier manera, Grace tuvo que dejar su casa y mudarse con Petey a un refugio muy pequeño. Sí, como si no fuera suficiente lidiar con una enfermedad y criar sola un hijo. Esto también significa que muy probablemente no pudo pagar un tratamiento para su enfermedad. Si lo que tuvo fue leucemia u otro tipo de cáncer, habría necesitado quimioterapia, un procedimiento que deja a las personas muy mal antes de poder eliminar el tumor. Uno de los efectos secundarios más conocidos de la quimioterapia es la caída del cabello, pero no vemos que esto le suceda a Grace, lo que puede significar que ni siquiera tuvo la oportunidad de pagar ese tratamiento. Muy triste, ¿verdad? Pero te daré una idea para animarte después de este video. Haz clic en el botón de suscripción, así siempre recibirás nuestros videos diarios sobre tus animaciones favoritas. ¡Qué buen servicio! Todas estas cosas terribles lamentablemente llevaron a que Grace tuviera un destino muy cruel. No pudo resistir la enfermedad y terminó falleciendo, dejando a Petey huérfano. Esto ocurrió algún tiempo después de que Crude abandonara a la familia, ya que Petey todavía era joven cuando Grace perdió la vida. Si nos ponemos en el lugar de Petey, es más fácil entender cómo se convirtió en alguien tan malvado. Grace dejó muchas enseñanzas valiosas para su hijo, pero los sentimientos negativos lo cegaron por completo. Como dicen, ¿no? La tristeza que se ignora tarde o temprano se convierte en odio. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Petey. Lo peor es que, pensándolo bien, nada de esto habría sucedido si Crude hubiera sido un buen esposo y padre. Si no hubiera abandonado a su familia
familia, Grace y Petey no se habrían visto obligados a mudarse a un refugio, pero lo más importante es que probablemente habría podido conseguir el dinero suficiente para pagar el tratamiento adecuado para la enfermedad de Grace. Claro, aún habría posibilidades de que la mamá de Petey falleciera, pero él no se habría sentido tan injustamente tratado. Además, todavía tendría un padre y ambos podrían haberse apoyado mutuamente de ahí en adelante. A pesar de que Grace falleció, sus enseñanzas no se perdieron por completo. Esto se debe a que Petey, después de años siendo un villano, encontró en su vida a alguien con los mismos ideales que su madre, Lil Petey, su propio hijo. Como mencionamos antes, Lil Petey comparte los mismos valores que Grace. Probablemente heredó la bondad de su abuela, ya que desde su nacimiento cree que el amor puede vencer cualquier cosa. Su optimismo y amor hicieron que Petey recordara todo lo que su madre le había enseñado antes de morir, despertando en él el deseo de cambiar su vida. Una escena del libro Wuthering Heights ilustra esto a la perfección. Grace tenía un ukelele que adoraba y antes de fallecer se lo regaló a Petey. Era un objeto con el que tenía un gran apego después de haberlo usado durante años. Sin embargo, tras ignorar las enseñanzas de su madre por tanto tiempo, Petey pensó que había perdido el ukelele para siempre. Pero después de que su casa fuera destruida, Lil Petey encontró el instrumento entre los escombros, representando cómo el legado de Grace fue recuperado después de muchos años. ¿Quieres seguir descubriendo más sobre las mejores animaciones de la actualidad? Entonces haz clic en uno de los 2 videos que dejamos en tu pantalla. En serio, no te vas a arrepentir. Gracias y hasta la próxima.